Bien, vamos a continuar. Este es el video número 7 y vamos a hablar aquí de muchas cosas importantes. Las diferentes versiones bíblicas y las diferentes personas que trabajaron dentro de los textos y en las diferentes traducciones, y todas aquellas personas que de alguna forma u otra tenían que ver con lo que es el mensaje bíblico. Ellos fueron introduciendo textos para poder engrandecer la figura de Yusa o de Jesús, como se dice. Una de las grandes cosas que nosotros tenemos que destacar aquí es que la Iglesia Católica es una iglesia joven. Prácticamente podemos decir que es una de las más jóvenes que hay, porque la Iglesia Católica nació después que ya habían sido creadas por milenios unas religiones o unas creencias o unos mitos mucho más antiguos todavía. Estamos hablando que en China, por ejemplo, existe el confucianismo, el taoísmo, y la antigüedad de esto se pierde en el tiempo. En la India existía ya lo que es el budismo, y cuando hablamos de budismo estamos hablando de milenios para atrás. La Iglesia Católica, cuando surgió con la caída del Imperio Romano, entonces la Iglesia Católica tenía ante sí que no tenía un Dios como lo tenían las antiguas religiones, Buda, Krishna y toda una Confucio, una serie de héroes que encabezaban estas religiones. Entonces la Iglesia Católica se dio la tarea entonces de hacer lo que nadie nunca había hecho. Mientras las otras iglesias habían hecho de un hombre que se había convertido en Dios, la Iglesia Católica hizo todo lo contrario. Cogió a un Dios y lo convirtió en hombre. Aunque después, cuando lo mata, entonces el retorno del cielo, que en este caso fue Jesús. Esto es una creación original de la Iglesia Católica. Ninguna otra religión lo había hecho nunca. Repetimos, estas religiones tenían héroes, individuos que se convirtieron en dioses. La Iglesia Católica cogió un individuo que supuestamente era el Hijo de Dios y era un Dios y lo convirtió en un hombre. Y trajo entonces a este señor que todo el mundo le llama Jesús y todo eso. Bueno, de esto podríamos estar hablando mucho tiempo. Esto que nosotros decíamos sobre las introducciones de textos dentro de los textos bíblicos, el problema de las copias que le acomodaban a ellos trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque las personas que se dedicaban al estudio de la Biblia se encontraban con que habían cosas ahí que necesitaban otro enfoque o una nueva versión. Y vamos a mirar, por ejemplo, en el caso de la entrada de Jesús. Inventaron barbaridades. La entrada de Jesús en Jerusalén. En una versión se nos dice que Jesús, cuando iba a entrar en Jerusalén, le buscaron un caballo, en este caso un asno. Y se nos dice que con el asno también se trajeron un pollino. De tal manera que Jesús trajeron y lo subieron sobre un asno y un pollino. Ahora, si ustedes no se han dado cuenta, entonces estamos hablando de algo inconcebible, porque un hombre no puede montar en dos caballos a la vez. Esto lo cambiaron, trataron de acomodarlo y cada vez se ponía peor, porque no hay manera que un hombre pueda montar en dos caballos a la vez. Inclusive los testigos de Jehová en la versión del Nuevo Mundo
lo remataron todo más, aún peor, lo pusieron todo aún peor, porque entonces cogieron los 2 caballos y pusieron ropa sobre los 2 caballos, y encima de todo eso, de esas ropas, pusieron entonces, sentaron a Jesús. Ahora tenemos a Jesús sobre 2 caballos y sobre una ropa que han puesto sobre los 2 caballos. No me puedo ni tan siquiera imaginar cómo es que ellos pudieron resolver el problema de montar a Jesús sobre 2 caballos. Lo que ha pasado aquí es fácil. Nada más que no estamos hablando de un asno y de un pollino. Estamos hablando de una solo. Porque eso es producto de que el uso de la Y, que nos dice un asno y un pollino, ha habido un problema de traducción, porque se trata de un asno, un pollino, o sea, un pollino es un asno joven. Y estos señores, en las traducciones que le hicieron de estos textos, no tuvieron en cuenta de lo que estábamos hablando, que era de un asno, un pollino, o sea, estamos hablando de lo mismo, era un solo caballo del que estamos hablando, y según la versión griega de este problema. Pero, como ya hemos dicho, también estos señores se encontraron un tremendo problema. El otro de los episodios que tenemos a Jesús es a Jesús montando una rabieta contra la higuera, porque resulta que la higuera no le da higos. Bueno, ¿por qué la higuera no le da higos a Jesús? Bueno, es sencillamente porque no era tiempo de que la higuera tuviera higos. Y Jesús lo pone de una manera ignorante a formar una perreta allí, una rabieta, y maldice a la higuera por no darle higos. Sencillamente la higuera no podía dar higos porque no era tiempo de higos. Otro de los problemas, todos estos problemas de las traducciones. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nos dicen que nadie vio a Dios jamás. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, ahí este señor Israel, en una cueva, se enfrenta a Dios. Él le llama a sí mismo, él le dice: he visto a Dios cara a cara y ha quedado a salvo mi alma. Esto perfectamente contradice lo que se nos dice en el Nuevo Testamento, donde dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces los eruditos de la iglesia nos tratan de decir que lo que vio Jacob allí es una cosa que ellos inventaron. Fue el ángel de Dios. Si ahora estamos hablando de ángel, entonces ahora vamos a ir hacia donde está la famosa mula de Balaam. La mula de Balaam, cuando él se trasladaba con ella en el camino, ella se paró porque ella vio el ángel de Dios. Entonces, la mula, aunque ustedes no lo crean, la mula le habla a Balaam y le dice que ella no puede continuar. ¿Pero por qué no puede continuar? Bueno, porque no puede continuar. Entonces pone en la voz de la mula, una mula que nos habla, nos pone que no solamente habla, sino que razona. Esto tiene que ver con el famoso ángel de Dios. El ángel de Dios también, en este caso fue Jesús, se nos dice que se enfrentó a Saulo después de la muerte de Jesús o la crucifixión de Jesús, que él se supone que resucitó. Él se le enfrentó a Saulo y le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero estamos hablando que Saulo vio a Jesús. Pero también los eruditos nos dicen que fue el ángel. En el caso de María y la concepción de María, pues es lo mismo. María hablaba con un ángel que fue quien le dijo que ella iba a tener a un niño
cosa que trajo un problema muy grande con José, porque José fue, de alguna forma fue engañado, porque María iba a tener un hijo y el hijo no era de él. Una cosa que estamos hablando aquí, una cosa muy compleja. Esta concepción de María, o que se nos dibuja de María, no es nada más que la copia de Isis en la mitología egipcia. Porque Isis, cuando vio que mataron a Osiris, que en este caso Osiris había sido muerto por Set, Isis salió en busca de Osiris. Y fue muy difícil poder encontrar a Osiris, porque cuando Set mató a Osiris o asesinó a Osiris, que es el caso de Caín y de Abel, desmembró a Osiris en varias partes. Y el miembro, en este caso estamos hablando del pene, lo escondió en varias partes. Entonces Isis salió en busca de Osiris y lo fue uniendo por partes. De tal manera que lo único que le faltó fue el miembro, que no lo encontró nunca, y entonces fue concebida por el poder de Dios, en este caso de Osiris. Tuvo una concepción y tuvo en este caso a Horus. Es Horus, pues, es sencillamente Horus, Osiris, Set. Todo esto es la base del mito mariano, como nosotros conocemos como el mito mariano. Cuando Isis encontró a Osiris, lo unió con vendas, haciendo una referencia muy clara a lo que es el embalsamamiento en Egipto. Unió a Osiris con vendas, todas las partes de Osiris, y tuvo una relación sexual con él, pero un encuentro divino. De tal manera que Horus fue concebido de una manera divina, que es el mismo caso de María con la concepción de Jesús. Esto nos explica que toda esta concepción de María, de Jesús, todo este nacimiento de Jesús en la época de Navidad, todo esto está relacionado con la mitología egipcia, porque los egipcios tenían en esta fecha el nacimiento de la Navidad, que se materializa en el mes de marzo con el nacimiento de Aries, el Cordero. Todo esto es más complicado todavía, pero bueno, vamos a hacer más énfasis en esto. Aquí tenemos que una de las cosas que también trajo este problema de las contradicciones y de las famosas copias es el problema del censo de Israel. Pero vamos a dejarlo aquí para seguir en otro